Pois arreu toca falar a Xoán Busto, que nos va a falar sobre literatura asturiana, y voy a decir por qué, no el título de la poesía, voy a decir literatura en general, porque él es especialista en lingües románicas en la facultad da clase de Leyes Materias Relacionadas con les Lingües y la Filología Románica, y muy especialmente es un gran estudioso sobre la filología asturiana, de la cual le interesa muchísimo la transmisión, que es lo que vamos a ver ahora, porque nos va a hablar sobre la poesía, a ver si te encuentro, sí, sobre la poesía patriótica política en asturiano en el primer tercio de siglo. Xoán, tienes la palabra, y muchísimas gracias por tu generosidad de alterar el orden del día. Gracias, aunque ya no te esperaba porque sabía que tenías clase. Gracias a ti, Chuchi, gracias por los adjetivos, gracias al público por la asistencia. Bueno, voy a ocuparme de un autor concreto en una época muy poco conocida de la actividad literaria en asturiano, que es este primer tercio del siglo XVIII. Podríamos afondar en otros autores de los que sí que poseo información, pero como José Agustín Islamones, que compón un largo romance donde fala de la invasión francesa y de los estragos que causa el general Bonnet por Colunga y por Gobiendes, pero no me voy a ocupar de ello. Podríamos falar de Ramón Antolín Miranda Solís, conocido como el escribano Miranda, que compón dos romances, dando cuenta a un amigo de la fiesta de Santo Cristo de Candás, por cierto, donde incluye un fragmento que narra el ajusticiamiento del general Porlier, que foi el único fragmento que se conocía de allí, precisamente un fragmento que incluye Pérez Valdés, el autor del que me voy a ocupar, en esos cántiques de la Revolución Asturiana. Pero no voy, vamos, y también tiene otro romance al ofrecimiento del pendón por Fernando VII a la villa de Candás, los dos compuestos entre 1816 y 1818, que es cuando muere. Otro autor del que no me voy a ocupar tampoco de este mismo periodo, todos ellos, como ven ustedes, ocúpense o tienen una orientación política, patriótica, evidente en estos textos. Y también la tiene otro autor, que es Manuel Antonio González Álvarez, conocido como el Turonense. Sobre si ya escribiera yo un artículo, y es muy interesante, desendolcó una riestra tremenda de poemes, décimes, romances, que es publicare na prensa de Cádiz, e foi moi activo neste sen. La mala suerte foi que na reacción absolutista de Fernando VII en 1814 escorriu primero dende Cádiz, primero para Madrid, las cosas estaban mal, y después para Asturias, el era de turonense, de Villavazal, y al llegar a Oviedo coincidió con la publicación de ese ominoso bando el 23 de mayo de 1814, en el que se abolía la Constitución de Cádiz. Él estaba hospedado nunha pensión, echaron la culpa a él de que este bando, los papeles que lo contenían, espardíos per Uvieu, aparecieron rotos, manchados, con barro, con mierda, y bueno, foi a la prisión, y ya dende allí ya non pudo salir hasta la su muerte. Vamos, foi condenado a destierro, no se cumplió la pena. En la cárcel de Uvieu compón unos poemas en castellán y compón una octava real que Benito Pérez Valdés incluye. No dice como suya, pero la bibliografía sí que pudo pensar, y pensó de fecho, que esta octava real dedicada al Marqués de Vistalegre y era obra del Turonense,
pero, vamos, y era obra, perdón, de Benito Pérez Valdés, pero en realidad y del turonense. Conocémoslo porque conocemos el manuscrito que el turonense compuso en la cárcel, que dice, cuando el botánico don Benito Pérez Valdés estuvo preso conmigo en el cuartel de la compañía, dedicó un poema lírico, producción suya, al Marqués de Vistalegre. Y son los cánticos a la Revolución Asturiana que se publican en 1815. Sigue diciendo, y habiéndome encargado su dedicatoria, le hice la siguiente octava, y entama los fechos de los hombres aguerridos, tal. Por tanto, otra buena muestra de poesía política, patriótica, bajo el nombre de este autor. Bien, la mi comunicación va sobre Benito Pérez Valdés, autor que, despojado de esa única octava real, podríamos pensar que no tenía ninguna relación con el asturiano. Veremos que, como no. Bueno, un mínimo averamiento a la figura, a la biografía de Pérez Valdés está muy bien estudiada en sendos artículos de Pérez de Castro, uno dedicado a la obra científica, otro dedicado a la obra literaria, donde se editan los textos, las cánticas de la Revolución Asturiana, y no me voy a parar mucho, pero simplemente que yo un autor candasín, de familia humilde. Hay informaciones dentro de la su poesía. Por ejemplo, dice: a la pantruca prestada de la honesta libertad tuve yo escuela temprana para amar a la pobreza, ¿no? Que pudo, a pesar de esos orígenes humildes, pudo ir a Madrid, entamar algún tipo de estudio, no sabemos, pero de Castro dice que con la ayuda de Daquien, yo presumo que esa ayuda tuvo que facela un pariente, vamos, indirecto. Él era primo, Benito Pérez Valdés era primo de Carlos González de Posada, y Carlos González de Posada era primo de Benito de la Uxa, autor en asturiano, autor de los sueños de Nabucodonosor, de la fábula de Píramo y Tisbe, y que tuviere como capellán en el Hospital General de Madrid, los Reales Hospitales de Madrid, y que precisamente hasta el año 1781, y 3 años después, en 1784, cuando llega Benito Pérez Valdés a Madrid y entama a trabajar en el Hospital General como aprendiz, como mancebo de botica, como aprendiz, y que va esguilando en los cargos, llegando a ser botánico. Precisamente en este contexto madrilano, y cuando es publica una serie de obras sobre botánica, todas aparecen en el memorial literario. Yo en el mi artículo hago alguna precisión sobre los títulos y sobre la fecha de publicación de estos obras de botánica. En 1792 entamen les negociaciones con el Obispado de Oviedo para crear una botica que abasteciera al hospital que empobinaba el Obispado. Y de resultas de estas negociaciones, bien Asturias pone en marcha esta botica, al parecer muy bien surtía, pero que tuvo mal fin, porque ya en 1799 ya el tesorero y administrador de los hospitales dice que estos hospitales están mal servidos por el botánico de ellos, y que se acuerda la liquidación y el ajuste de cuentas con don Benito. Y es inevitable falar de la relación que tuvo con Xovellanos. Conocémosla bien por las cartas y por el diario, por los diarios.
entama esta relación en 1793, dice Xovellanos en ese momento, es mozo de mucha chispa y de mucha instrucción, etc. Es decir, Xovellanos estaba muy bien predispuesto sobre ell, pero el trato que tuvo, y vémoslo muchas veces en los viajes que fai Xovellanos a Candás, aconsellase con él en reuniones, también participa Benito de la Uxa, Carlos González de Posada en estas reuniones, y ya Xovellanos se muestra un tanto roceano con Pérez Valdés, al que Pérez de Castro dice, le hicieron pasar las circunstancias de la su vida por chiflado. Dice de allí Xovellanos censuraba en ell cierto extravagante abandono al empar y dudaba de la so cordura. Hay un momento recibe una carta de allí, carta tontiloca de Benito Pérez Valdés, o llámalo loco entre los locos, ¿no? Xovellanos dudaba mucho de la so preparación, a dudar de la so preparación, censura la contribución de Pérez Valdés al Diccionario Geográfico de Asturias, que entamare la Academia de la Historia, y dice que, bueno, que lo que dice allí, que piensa que Carreño que es lo mejor del mundo, y que no es así, ¿no? Y arremete contra ell y acúsalo de no decir nada más que generalidades, ¿no? De todas maneras, Xovellanos llega a decir a Posada en una carta que todas estas censures que fai del botánico, que no les comunique directamente, bueno, mantiense un pouco en una actitud de non querer, bueno, censurar que llegaran estes censures de so. Pérez Valdés, en la última parte de la su vida, ejerció como médico aquí en Uvieu, y sobre esta actividad Xovellanos mostrábase sobre todo, vamos, muy roceano de la so preparación como médico, non tanto como botánico, pero sí como médico. Inventó un ungüento, y al parecer con gran éxito. Interésanos sobre todo la obra literaria. Como traductor tiene dos traducciones que se conserven de la Eneida y de las Geórgicas, una de ellas publicada por Tomás Recio. Sobre ellas faló Méndez Pelayo, empoderándoles realmente, aunque ya destacaba la presencia en ellas de asturianismos. Ya sobre ello volveremos. El valor de la obra como obra literaria puede apreciarse en las propias obras de botánica. Al hacer descripción de la planta árnica, leo un párrafo que casi nos recuerda a Stevenson, a la historia de Jekyll y Hyde, porque fai un experimento de hacer una infusión, una pócima, y dice: tuve un cuarto de hora el más trabajoso que puedo traer a la consideración, excitado de movimientos de vientre, me fui al común donde se me iba un sudor y venía otro, un dolor insoportable en la boca del cardias, el cerebro conmovido, aunque bastante sensible, y en ciertas partes del cuerpo, con especialidad en el sexo, ciertas vibraciones dolorosas y pasajeras. No sabemos cómo acabó esto. En fin, pero lo más interesante, como prosista, quizá sellan esas anotaciones a las cánticas a la Revolución Asturiana. Bueno, son interesantes las propias cánticas, escritos en metro de romance, pero muy interesantes les anotaciones en prosa, donde describe a los marineros, la actividad de Candás, de Xixón, mucho besugo, gran bulla en la taberna hablando de sus peligros, y al otro día la mar. Describe Cuadonga, en la descripción que fai de Cuadonga, donde ya se podía ver los primeros trabajos entamados siguiendo los planos de Ventura Rodríguez. Dice, está principiado por planos de Ventura Rodríguez, otro bellísimo
mismo templo, y acaba diciendo: estamos pobres, murieron los jovellanos. En otra anotación de les cánticas a la Revolución Asturiana que fae del momento, vamos, de la Xunta Xeral del Principado cando se aconsella el 25 de maio para proclamarse soberana e declarar la guerra a Napoleón, trata, vamos, que lo dicen en verso, pero la anotación en prosa é moi interesante pola caracterización que fae de los personaxes, ¿no? Dice: el canónigo Ponte, Llano Ponte, de genio y apacibilidad y de lo más silencioso carácter de familia. El abogado Vega Infanzón, que lo llevaba hasta la indolencia. Toreno, el conde de Toreno, del mayor tono romancesco de por acá. El lánguido Flórez, Álvaro Flórez de Estrada, que le tenía como lo que decimos perdulario o bambocha. Dieron un calor y consistencia a la resistencia asturiana. Sigue diciendo: Vistalegre, al que dedica precisamente les cánticas a la Revolución Asturiana, Vicente Dantayo de Espinaredo, Vistalegre dice: mirado y encogido. Santa Cruz, el marqués de Santa Cruz, pacato, sobrio, que a otro su carácter, situación, ingenio hostigaba, etc. Son muy interesantes estas anotaciones en prosa. También la que fae cuando trata en esos cántiques a la Revolución Asturiana de Fernando Miranda, que morriera en el Bidasoa, luchando contra los franceses, y se acuerda que no se tiene que confundir con otros Miranda, que dice, porque, y aprovecha para recordar a Ramón Miranda Solís, no Ramón Antolín Miranda, el autor al que nos referimos en primer lugar, el autor en asturiano, sino a Ramón Miranda Solís, que ya era gobernador militar de Avilés y que proclamó la alarma en Avilés contra los franceses, y fruto de, vamos, a raíz de la cual pues morrieron, vamos, encontraron la muerte 230 homes de todas las clases sociales. Foi un desastre tremendo allá por la zona de Valliniello. Y, bueno, además de les cánticas de la Revolución Asturiana, tiene el Romancero de Riego. El Romancero de Riego publicóse en 1820 y después, entre 1842 y 1846, tuvo 4 o 5 ediciones en Londres, gracias a el hermano de Rafael de Riego, Agustín de Riego, que además oferta la traducción de 2 de esos cantos a Riego, cantos de Pérez Valdés, traducción al inglés. Además, la crítica que se fae en un periódico en inglés de la época, pues empodéralo muchísimo, y bueno, demasiado, vamos, esas generaciones en sin duda, comparándolo con Góngora o con López de Vega. Con la literatura asturiana, vamos, como amante de la lengua asturiana, hay ejemplos de transcripción de frases en asturiano, tanto en la contribución de Carreño para el diccionario histórico-geográfico, como en las propias cánticas a la Revolución Asturiana, copia frases que presten, ¿no? Como vais con nos, la madre y vuelo lloran en viéndote. En les cánticas a la Revolución Asturiana espárdense muchísimos asturianismos, escanda, huerina, ropía, fierro, endecha, ferrado, piorno, etc. Y fala, por ejemplo, de cómo emplega en estos cánticos en 2 ocasiones la estructura, vamos, la construcción asturiana con pronombre y artículo, el mío, el to. Y dice que Casimiro Gómez, el gran botánico de Madrid, con el que entró al seu servicio, se facía befa de estas expresiones del que él quiere hacer alarde. Y fai alarde realmente escribiendo este poema que en octaves reales un poema largo, son 43 octaves reales, de un valor literario no muy alto, pero hay que conceder el mérito,
del empleo, del bon empleo del endecasílabo, y é inevitable comparalo con outro de los autores desta época, deste primer tercio, que é Ramón García Alas, muy bien estudiado hay unos años por Inmaculado Urzaínqui. Ramón García Alas tiene un diálogo político compuesto en esta misma fecha, en 1833, y en este diálogo las posturas de los dos sectores, liberales y absolutistas, están más marcadas, aunque ese diálogo, esa lucha entre esas dos posturas, Inmaculado Urzaínqui dice que parece más bien un poco entre dos amigos, ¿no? Pero están muy marcadas. En cambio, en les octaves de Benito de Pérez Valdés, destaca todo lo contrario, destaca una fuerte voluntad de unidad, de reunirnos todos cual hermanos, y por supuesto la exaltación de la nueva monarquía y de las esperanzas que ella tiene en el nuevo régimen representado por la reina gobernadora y por la Sofía Isabel II. Y muchas gracias por